¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Miren, hay un tema bastante importante, interesante que quiero presentarles y es de John y Nisha Whitehead del Instituto Rutherford. Y ellos hablan sobre el panóptico genético, donde todos seremos sospechosos en una alineación con nuestro ADN. Y esto es para hacer una situación donde vamos a estar esperando ser empujados con una especie de crimen. Y ojo con lo que ellos comentan sobre Marilyn B. King, en el juez Antonin Scalia, diciente: resolver crímenes sin resolver es un objetivo noble, pero ocupar un lugar más bajo en un panteón estadounidense de objetivos nobles que la protección de nuestra gente de búsquedas policiales sin sospecha. No se equivoquen al respecto. Su ADN puede ser tomado e ingresado en una base de datos nacional de ADN si alguna vez lo arrestan, con razón o sin ella, y por cualquier motivo. Tal vez la construcción de tal panóptico genético sea sabia, pero dudo que los hombres orgullosos que describen esta carta de nuestras libertades hubieran estado tan ansiosos para abrir la boca para la inspección real. Y ojo amigos, ¿qué es el panóptico? Tengo un videoprograma sobre ello. Esta cárcel que se construyó y donde en lugar de ser hecha en hileras, ¿no?, donde tenían que pasar los guardias una por una de estas celdas, en medio se construye un pilar donde con pocos guardias pueden voltear y revisar que todo esté en orden y todos se sienten vigilados y por tanto se comportan. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con esta situación del ADN? Cualquiera que sean estos esqueletos que puedan estar al acecho en este árbol genealógico o en su armario, cualquier delito que haya cometido, cualquier asociación que pueda tener con aquellos en estas listas de los más buscados del gobierno, este estado policial ya está decidido a descubrirlos. Y es que en una era de sobrecriminalización, de vigilancia 24 horas al día y del estado policial ansioso por mostrar su músculo en esta demostración de poder, todos seremos culpables de una transgresión u otra. Ya no vamos a poder considerarnos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y ahora todos seremos sospechosos en una fila de ADN, esperando a ser emparejados con una situación como estas. Estado sospechoso conoce el panóptico. La tecnología de ADN en manos de funcionarios del gobierno completamente aquí van a tener nuestra transición a un estado de vigilancia en el que los muros de la prisión se van a disfrazar con los aparentemente benevolentes atavíos del progreso tecnológico y científico. La seguridad nacional y las necesidades de protegerse contra hombres de terror, situaciones así, disturbios civiles, etc., cada vez va a ser más difícil ocultarse. Incluso, si crees que no tienes nada que ocultar, con un acceso sin precedentes a las bases de datos de ADN recopiladas por el FBI y el sitio web de la Ascendencia, así como a los programas de detección de recién nacidos en hospitales, la policía ya está utilizando la genealogía forense. Y esto permite a la policía comparar el ADN de una escena de un sospechoso desconocido con la de cualquier miembro de la familia de una genealogía, bases de datos, para resolver casos sin resolver que han permanecido sin resolución durante décadas. Y es que al enviar su ADN a una base de datos genealógica como Ancestry o 30andMe, le están dando a la policía acceso de composición genética, a las relaciones y a los perfiles de datos de salud de todos sus parientes, pasados, presentes y futuros, de su familia, ya sea que haya estado de acuerdo o no ser parte de tal base de datos. Es que ya ni siquiera importa si encuentras entre las decenas de millones de personas que se han agregado al ADN a bases de datos de ascendencia. Y como lo informa Brian Resnick, estas bases de datos públicas de ADN se han vuelto tan masivas que se pueden utilizar para poder encontrar incluso si nunca han compartido tu propio ADN.
Esta simple transacción, una muestra de saliva, un frotis en la mejilla, a cambio de aprender todo sobre la composición ancestral de uno, y es de dónde viene y quién es parte de una familia extendida. Este será el proceso de entrada en el estado sospechoso para todos nosotros. Amigos, quienes nos hicieron un sinfín de pruebas durante los últimos 2 años, ¿verdad? Después de todo, una huella de ADN revelará todo sobre quiénes somos, de dónde venimos y quiénes seremos. También se va a poder utilizar para poder predecir la apariencia física de posibles sospechosos. Y es lo que a la policía le gusta referirse de una huella dactilar moderna. Mientras que la tecnología de huellas dactilares creó ya un punto de inflexión para la policía en la capacidad para descifrar un caso, la tecnología de ADN ahora está siendo aclamada por las fuerzas del orden como una varita mágica de resolución de crímenes, especialmente cuando se les ayuda a resolver casos sin resolver de este tipo de gente en serie o rapist. Y después de todo, ¿quién no querría sacar a los psicópatas y violadores en serie de las calles y llevarlos a salvo tras las rejas, verdad? Al menos este es el argumento que se utiliza por las fuerzas del orden para respaldar este acceso sin restricciones a este tipo de bases de datos genealógicas, y aquí tienen las historias de éxito para probarlos. Por ejemplo, un hombre de Pensilvania de 68 años fue arrestado y acusado de una brutal violación de una mujer de casi 50 años y de haberla eliminado antes. Y aquí, basándose en qué? En una investigación genealógica que sugería que esto tenía antepasados que procedían de un pequeño pueblo de Italia. Los investigadores redujeron sus hallazgos a un hombre cuyo ADN obtenido de una taza de café desechada coincidía con este tema. Y en otra investigación de casos sin resolver, el hombre de 76 años fue arrestado por 2 décadas de haber eliminado a alguien, después de que se recogiera su ADN en un alcoholímetro durante una parada de tráfico no relacionada. Sin embargo, no todos son psicópatas o este tipo de gente en serie los que están atrapados en esta red de investigación. En la persecución de delincuentes por parte del Estado policial, cualquier persona que surja como un posible coincidencia de ADN, incluidos los familiares lejanos, de repente se van a convertir en parte del círculo de sospechosos que deberían de ser rastreados, investigados y descartados. Y aquí, las víctimas de situaciones criminales pasadas también se van a estar agregando a la creciente base de datos de ADN de posibles sospechosos del gobierno. Por ejemplo, en el caso de la policía de San Francisco, utilizaron el ADN de una víctima de violación, que estaba en el archivo de una agresión del 2016. Entonces, para arrestar a la mujer por presuntamente estar involucrada en este delito contra la propiedad que tuvo lugar en el 2021. Y de esta manera, la culpabilidad por asociación ha cobrado nuevas connotaciones en una era tecnológica en la que uno está a una muestra de ADN, de ser considerado como una persona de interés en una investigación policial. Y como lo advierte Jessica Cousins en Psychology Today, la lucha fundamental que los datos de personas potencialmente inocentes no deben de usarse para conectarlas con delitos no relacionados, pero ya se ha perdido. Hasta hace poco, el gobierno estaba obligado a observar al menos algunas de estas restricciones básicas sobre cuándo, dónde, cómo pudiesen acceder al ADN de alguien. Y eso fue cambiado por varios fallos en la Corte Suprema de Estados Unidos que ya habían anunciado la pérdida de la privacidad a nivel celular. Por ejemplo, la Corte Suprema estadounidense dictaminó en Maryland v. King que tomar muestras de ADN de un sospechoso no violaba la Cuarta Enmienda, y la decisión posterior de la Corte de dejar en pie el fallo de la Corte de Apelaciones de Maryland en Raynor, Maryland, que aquí esencialmente habían determinado que las personas no tienen derecho a la privacidad cuando se trata de su ADN. Esto hizo que los estadounidenses fueran aún más vulnerables al acceso y análisis del gobierno y almacenar su ADN sin su conocimiento o su permiso. Todo ha ido cuesta abajo desde entonces. Incluso el gobierno ya ha sido implacable en sus esfuerzos por apoderarse de nuestro ADN,
ya sea a través de programas obligatorios llevados a cabo en esta relación con las fuerzas del orden y las corporaciones estadounidenses, accediendo sin orden judicial a nuestro ADN familiar compartido por los servicios genealógicos como Ancestry, 33andMe o a través de la colección de ADN del cobertizo o el tocable. Y es que, amigos, ¿cuánta gente no ha mandado a este tipo de compañías? Ay, a ver de dónde vengo, ¿no? Y aparte pagas por ello. Prepárense, amigos, porque el gobierno se ha embarcado ya en una campaña diabólica para crear una nación sospechosa basada en una enorme base de datos nacionales de ADN. Y esto ya ha sido ayudado por el Congreso, que adoptó la legislación para permitirle a las fuerzas del orden recolectar y analizar ADN inmediatamente después de un arresto. El expresidente, quien había promulgado la ley del ADN rápido, los tribunales que dictaminaron que la policía pudiese tomar estas muestras de forma rutinaria de persona arrestada, pero aún no condenadas por un delito. Y aquí, las agencias policiales locales que están ansiosas por adquirir este nuevo dispositivo para combatir un crimen. Vean, incluso las fuentes de entretenimiento también están en esto. ¿Por qué? Porque pues lo pasan en todas las películas. A ver, vamos a hacerles el frotis bucal, ¿no? Rápidamente. La gente cree que eso es un procedimiento de rutina, como si no fuese nada. Miren, las máquinas rápidas de DNA portátiles del tamaño de una impresora de escritorio, muy poco regulares, lejos de ser infalibles y tan rápidas que pueden producir perfiles de ADN en menos de 2 horas, le permiten a la policía realizar expediciones de pesca para cualquier indicio de una posible mala conducta, simplemente utilizando una muestra de ADN. La periodista Heather Murphy, ella explica: a medida que las agencias policiales están construyendo sus bases de datos de ADN locales, están ya recopilando ADN, no solamente de personas que han sido acusadas de los delitos graves, sino también, cada vez más, de personas que simplemente se consideran sospechosas, vinculadas permanentemente en sus identidades genéticas con base de datos criminales. Y así, los 50 estados ahora mantienen sus propias bases de datos gubernamentales de ADN. Y aunque sus protocolos para la recopilación diferente de un estado a otro, cada vez más hay muchos de estos datos de los bancos de datos locales que se cargan con el CODIS, las bases de datos masivos de ADN del FBI, que se han convertido ya en toda una forma de facto de identificación y rastreo en los estadounidenses, desde su nacimiento hasta su muerte. Incluso los hospitales ya se han metido en el juego tomando y almacenando el ADN de los bebés recién nacidos, a menudo sin el conocimiento o el consentimiento de sus padres, y parte de la evaluación genética obligatoria del gobierno para los recién nacidos. En muchos estados el ADN se almacena indefinidamente. Ya hay movimientos en marcha para llevar a cabo esta secuenciación del genoma completo de los recién nacidos, aparentemente para ayudar a diagnosticar enfermedades raras antes y mejorar de la salud más adelante de la vida, lo que constituye ya un campo minado ético en sí mismo. Y esto significa, para quienes nacen hoy, es una inclusión en una base de datos del gobierno que contendrá información íntima sobre quiénes son, sobre su ascendencia y lo que esperarán en el futuro, incluidas sus inclinaciones a ser seguidores líderes o alborotadores. De hecho, recientemente la policía de Nueva Jersey accedía al ADN de una muestra de sangre de un bebé recién nacido de 9 años para identificar al padre del niño como sospechoso de una agresión de hace décadas. Y así las ramificaciones de este tipo de perfiles del ADN son de largo alcance. Y como mínimo, estas bases de datos del ADN eliminan a cualquier apariencia de la privacidad o del anonimato. Acuérdense, amigos, año 2030, no tienes nada, no tienes privacidad, pero vas a ser feliz. Ahora, ¿qué hay de posibilidades lucrativas para los piratas informáticos o las entidades comerciales que buscan sacarle provecho del registro biológico de uno? Ya son infinitas. Ya se estima que el mercado global de la identificación humana se está proyectando a llegar a los 6.5 mil millones de dólares para el 2032. Y en estas bases
de datos genéticas y de la tecnología genómica también nos hacen mucho más vulnerables a estos escalofríos y también a los acosadores cibernéticos, a los perfiles genéticos y a aquellos que utilizan la tecnología como arma contra nosotros. Desafortunadamente el debate sobre la privacidad genética y cuándo el ADN de uno se convierte ya en un bien público, fuera de la protección de la prohibición de la cuarta enmienda, sobre los registros en incautaciones sin orden judicial. Esto ya continúa muy por detrás de la usurpación de nuestros derechos por parte del gobierno y de las corporaciones estadounidenses. Además, si bien gran parte de este debate público y de los esfuerzos legislativos y de los desafíos legales en los últimos años se ha centrado en los protocolos que rodean cuándo la policía puede recolectar legalmente el ADN de los sospechosos, con o sin orden de registro, ya sea en el momento del arresto o de su condena. La cuestión de cómo se puede manejar el ADN que se ha sido desprendido o tocado se ha deslizado en gran medida sin mucho debate o oposición. Y como lo está señalando la científica Leslie Bray, todos arrojamos ADN, dejando rastros de nuestra identidad prácticamente en todos los lugares a los que vamos. De hecho, la basura que dejas para que la recojan en la acera es una mina de oro potencial para este tipo de material. Todo este ADN arrojado, o el llamado ADN abandonado, está libre para que los investigadores de la policía local lo tomen con la esperanza de descifrar casos irresolubles. El ADN arrojado también es gratuito para incluirlo en un banco de datos de ADN universal secreto. Y esto significa que si tienen la desgracia de dejar sus rastros de ADN en cualquier lugar donde se haya cometido alguna situación de delito, ya tienen un archivo en alguna base de datos estatal o federal, y aunque puede ser un archivo sin nombre, como lo advierte Heather Murphy en el New York Times, ha llegado el futuro de la ciencia ficción, en el que la policía puede identificar rápidamente a los rateros y a los asesinos a partir de latas de refresco, de colillas desechables. Pero como lo advertía acertadamente la opinión disidente del fallo sobre ADN del cobertizo de la Corte de Apelaciones de Maryland y Raynor, una persona ya no puede votar, participar en un jurado u obtener una licencia de conducir sin abrir su material genético para que el Estado lo recopile y lo codifique. De hecho, al negarse a escuchar el caso Raynor, la Corte Suprema de los Estados Unidos dio su aprobación tácita para que las agencias del gobierno recolectasen el ADN derramado, comparándolo con huellas dactilares de una persona o el color de su cabello, ojos y piel. Esto es solo cuestión de tiempo antes de que los agentes del gobierno sepan dónde hemos estado, cuánto tiempo estuvimos en cada lugar siguiendo nuestro ADN. Y después de todo, los científicos ya pueden rastrear salmones a lo largo de cientos de millas cuadradas de arroyos y ríos, simplemente usando su ADN. Hoy en día, con la ayuda de la robótica y de la automatización, el procesamiento y el análisis y la generación de los informes del ADN toma muchísimo menos tiempo y puede generar todo tipo de información, hasta el color de los ojos de una persona y sus familiares. Increíblemente, una empresa se especializó en crear fotos policiales para la policía, basados solamente en la muestra del ADN del sospechoso, de desconocidos que luego se comparaban con individuos con los perfiles genéticos similares. Por supuesto, nunca de estas tecnologías es infalible. La evidencia de ADN puede ser incorrecta, ya sea por algún error humano, por manipulación o incluso pura fabricación, y sucede con más frecuencia de lo que uno nos dicen. Lo que esto significa es que es un escenario en el que tenemos poca o ninguna defensa en contra de los cargos de irregularidades, especialmente cuando la tecnología ya nos ha condenado, y aún menos protección en contra del gobierno que barre nuestro ADN de la misma manera que barre nuestras llamadas telefónicas, correos electrónicos o mensajes de texto. Amigos, aquí está, para la Gran Humana MX, se despide Pablo, y dime, ¿qué opinas de esta situación? ¿Crees que muchas de estas teorías que había por ahí siguen siendo teorías?
Para la Granja Humana MX se despide Pablo. Y recuerden esto siempre, piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son y sean empáticos, amigos. Si están en la posibilidad de apoyar al canal, si les interesa este contenido, puedes apoyarme a través de un super chat, un super thanks o incluso un corazoncito que está aquí, que es eso, un gracias, uniéndose como miembros del canal o a través de mi Patreon. Para la Granja Humana MX se despide Pablo, nos vemos hasta el próximo video programa. Hasta luego, amigos, cuídense mucho.